La mano bondadosa de Dios estaba con él, ya que Esdras había dedicado su corazón a estudiar la ley del Señor, a practicarla y a enseñar sus estatutos y ordenanzas en Israel. En los próximos minutos te invitamos a estudiar con nosotros la palabra de Dios con el pastor Luis Lara. Y en esta tarde, hermanos, como los cantos nos fueron llevando, vamos a hablar sobre la unción. ¿De qué manera trabaja la unción en la vida del creyente? ¿De qué manera se manifiesta la unción en la vida de un hijo, de una hija de Dios? Y le invito a que abra su Biblia conmigo en el Evangelio que escribió Mateo, en el capítulo número 11 y el verso número 28, un texto muy conocido, muy popular entre los cristianos, y que habitualmente lo usamos para dar palabra de ánimo o de consuelo a alguien cuando está pasando un momento difícil. Dice la escritura, Mateo capítulo 11 y el verso número 28: vengan a mí todos los que están cansados y cargados, y yo los haré descansar. Gracias a Dios por su palabra. Puede tomar asiento, hermano, hermana, en el nombre del Señor. Una invitación muy bonita que hace el Señor Jesucristo. Dice, vengan a mí, acérquense a mí, aquí estoy yo esperándolos. Vengan a mí. ¿Y a quién está invitando el Señor? Al que está cargado, al que está cansado. Si hacemos un pequeño retroanálisis como cristianos, como asistentes a una congregación, y decimos o nos preguntamos, o alguien nos pregunta, ¿cómo es que viniste tú a los caminos del Señor? Y nuestra respuesta sería, cuando yo estaba cansado. ¿Cansado? Sí. Estaba yo cansado de la vida que llevaba, las experiencias que tenía, el negativismo en el que estaba, presiones sociales, económicas, psicológicas, familiares, matrimoniales. Ya estaba cansado de todo ello. ¿Cuánta gente que está cansada del estilo de vida que está llevando, de las presiones que está enfrentando, terminan suicidándose? Meditaba yo en la mañana y con el Señor platicando con Dios acerca del drogadicto. El drogadicto está tan cansado, o estuvo tan cansado de la vida que llevaba, que quiso probar algo para emocionarse, algo para descansar de la presión social, económica que haya tenido. ¿Y cómo terminó? Siendo un esclavo de la droga. Y ahora, como esclavo de la droga, está en un mundo artificial, fuera de la realidad. Y meditaba en todo ello. Y quizá tú y yo estuvimos a punto de cometer un suicidio, a punto de cometer cualquier tontería. Estábamos cansados de ese tipo de vida que estábamos llevando. ¿Y qué pasó? Venimos al Señor. Nadie vino al Señor por decir, se me hizo simpático el Evangelio, se me hizo simpático ir a la iglesia, creo que es buena onda ir a la iglesia, sí, voy a hacerme cristiano. No, había algo que nos estaba presionando a todos nosotros. ¿Cuántas personas su vida termina en diferentes formas negativas porque no han aceptado la invitación de acercarse a Jesús? Como Él dijo, vengan a mí, el que está trabajado y el que está cargado. Trabajar, no solamente el trabajo que hacemos de lunes a viernes, sino las diferentes formas en que buscamos salir del problema, resolver los problemas, salir de la situación, y le buscamos por aquí, le buscamos por allá, y parece que nada funciona. Lo único que funciona, y te lo puedo decir porque a mí me funcionó, es Jesucristo. Si alguien tiene un problema, Jesucristo es la solución. Si alguien tiene una enfermedad, Jesucristo es el sanador. Cualquier cosa en Cristo Jesús tenemos la respuesta plena. Ahora, el punto está que la gente no quiere aceptar la invitación que Jesús hace. Vengan a mí los que están trabajados y cargados, que yo los voy a hacer descansar. Diario, aún como cristianos, tenemos problemas en el trabajo, circunstancias que estamos enfrentando a diario, sociales, políticas, económicas, familiares, etcétera. ¿En dónde vamos a descansar? En el Señor. No hay otra más que el Señor. En Él está nuestro descanso. Y para esto, e ir entendiendo las palabras del Señor, venga conmigo al libro del profeta Isaías,
Isaías, el capítulo número 10 y el verso número, Isaías, capítulo número 10, y déjenme ver, creo que es el verso 27, para más seguro, déjenme rectificar. Isaías, capítulo 10 y verso 27. Vea qué interesante, el profeta está hablando 500 años antes de que Cristo hablara, y vea lo que está anunciando el profeta Isaías. Y sucederá en aquel día que su carga será quitada de tus hombros y su yugo de tu cerviz, y el yugo será quebrado a causa de la grosura. Ya el profeta estaba anunciando que alguien iba a dar el anuncio, iba a hacer la invitación para descansar en él. Repito, 500 años antes de Cristo, el profeta Isaías lo está anunciando. Se te va a quitar la carga, se te va a quitar el yugo y vas a descansar de ello. Entonces, el profeta lo anuncia, Cristo lo habla y se está cumpliendo esas palabras, repito, dadas 500 años antes de Jesucristo. Ahora dirá usted, ¿y dónde entra la unción? ¿En dónde aplicamos la unción de lo que se está hablando? Venga conmigo por favor al libro de los Efesios, el capítulo número 1 y el verso número 13. Efesios, el capítulo número 1 y el verso número 13, que claramente el apóstol Pablo escribe y dice: en él, hablando de Jesucristo, en él también ustedes, después de escuchar el mensaje de la verdad, el evangelio, después de su salvación y habiendo creído, fueron sellados en él con el Espíritu Santo de la promesa. Ahora Pablo ya está hablando a la iglesia establecida en Éfeso, y por consecuencia esa carta, ese mensaje es leída entre las demás iglesias, y gracias a Dios nos llega hasta nuestros días, acá a donde estamos reunidos. Y dice el apóstol Pablo de la siguiente manera: en Cristo nosotros también, después de haber escuchado el mensaje de la verdad. ¿Qué pasó? Primero escuchamos el evangelio. Primero oímos el evangelio, se nos predicó, se nos enseñó el evangelio. Después de que oímos el evangelio, creímos al evangelio. Creímos en Cristo Jesús a través de la predicación del evangelio. Anoche casualmente me llamó una, no sé si fue hermana o es hermana o ya no es hermana, y me decía: yo no entiendo a los cristianos pentecostales con todo lo que hacen esto y lo otro, y empezó a hablar un poquito mal y a criticar el gozo de los hermanos, como usted y como yo, que cuando estamos en el servicio cantamos, aplaudimos y nos gozamos en el Señor. No entiendo eso, y como no lo entiendo, mejor dejé de ir a la iglesia. Y yo le contesté: usted no entendió porque no escuchó primero la palabra y no tuvo tiempo, o no se dio tiempo de leer la palabra, de hablar con el pastor donde usted estaba llegando para que le explicara todo lo que pasaba en los servicios. Digo, pues se me hizo muy raro todo eso, los aplausos y que esto y que el otro. Dije, no, mejor ya no voy a la iglesia. ¿Qué pasó? Oyó el mensaje, pero no creyó. Y así hay mucha gente, oyen el mensaje, mas no creen. Me decía esta persona: y usted, así me retó, ¿y usted como predicador cree en lo que dice la Biblia? ¿Cree en lo que dice la Biblia? Dije, sí, si no creyera no predicara. Pero es un libro más, definitivamente es un libro como cualquier otro libro, con pasta, con hojas, con letras, con capítulos, igual que otro libro. La diferencia es que al leer este libro y pedirle al Señor que nos dé la unción, la dirección de su Espíritu Santo, se nos abre el entendimiento, y cuando aplicamos el consejo de este libro, en automático empezamos a ver el plan de Dios para nuestra vida y a vivir en las bendiciones que Dios tiene para nosotros. Entonces, no solamente voy a escuchar el evangelio, voy a creer en el evangelio. Y además, cuando he escuchado, cuando he creído, ahora Dios comienza a hacer algo en nosotros. Dice, Él sella. Aquel que oyó, aquel que creyó, lo sella con su Santo Espíritu.
Fíjate bien, es muy importante entender esto. Escucho el Evangelio, creo el Evangelio, entonces Dios me sella con su Santo Espíritu. Es algo que el mundo no puede entender, algo que la gente no puede captar, lo que Dios hace en nuestras vidas. Hay personas que por amor se imprimen en el cuerpo, se tatúan el nombre de aquel hombre, de aquella mujer de la cual están enamorados, enamoradas, de su gusto, y ya sienten: tengo el sello de esta persona a la que amo, tengo el sello de aquella persona que me ama. Es su gusto y su forma de ser y pensar. La pregunta es: ¿y cuando se les acabe el amor, qué van a hacer con ese tatuaje? ¿Ir a borrarlo? ¿Quemar otra vez la piel? Solo ellos saben. Pero Cristo, cuando, otra vez repito, escuchamos el Evangelio, creímos al Evangelio, nos sometemos al Evangelio, nos pone un sello. Es el sello de su Espíritu Santo. Grábese esto muy bien: el sello de su Espíritu Santo. Aquella persona, yo le hablaba de esto precisamente, le decía que ahora iba yo a compartir de este tema, y permita a Dios que esté atenta a esta transmisión. Entonces, repito, oigo, creo, y el Señor pone en mí un sello que es su Santo Espíritu. Ahora vamos a analizar, hermanos, algunas formas como trabaja la unción en la vida del creyente. Algunas formas como trabaja la unción en la vida del creyente. Y esto es muy importante entenderlo, porque cuando yo entiendo de qué manera trabaja la unción en mi vida, puedo decir como el apóstol Pablo: ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Puedo decir como el apóstol Pablo: ni hambre, ni persecución, ni angustia, ni espada, nada me apartará del amor de Dios en Cristo Jesús. Porque ya tengo un sello que me dice: eres hijo de Dios, eres hija de Dios, y va a trabajar mi unción en tu vida. Entonces, ¿de qué manera trabaja la unción en la vida del creyente? Venga conmigo al libro de los Salmos, el capítulo número 89 y el verso número 20. Salmo número 89 y el verso número 20. Me interesa mucho que entendamos este concepto, tema de la unción. ¿Por qué? Porque, como lo he dicho siempre, cantamos, pero no siempre entendemos lo que cantamos. Simplemente entramos al ánimo que todo el mundo está cantando y lo hacemos, pero de una forma automática, sin entender lo que cantamos, y por lo tanto muchas veces ese canto que es de bendición no me bendice. Ese canto que me habla de experiencias en Dios no las entiendo porque no presto atención a la letra de ese canto. Dice el Salmo 89, verso número 20. Hablando Dios: he hallado a David mi siervo, lo he ungido con mi óleo santo. Hace una referencia a David cuando él lo encuentra, cuando envió al profeta a buscar al sucesor de Saúl como rey en Israel. Y entonces, hasta que pasan los hermanos, y dice el profeta: de aquí no me voy, porque sé que aquí Dios tiene el rey para Israel. Y dice: pues falta el hermano más chiquito, anda por allá cuidando los borregos allá atrás del corral, tráiganlo. Y en cuanto lo vio David, el Espíritu le dijo: este es, úngelo, él es el rey de Israel. Entonces se dio la unción para David como rey. Ahora, en nosotros nos unge Dios, sí, ya lo vimos, con su Espíritu Santo. Y capta esto muy importante: Él nos unge con su Espíritu Santo. Es muy importante entender esto, porque cuando yo entiendo esto, la unción del Espíritu Santo en mi vida, jamás dudaré de la palabra de Dios, jamás dudaré de las promesas de Dios, jamás dudaré de lo que Dios tiene para ti y para mí. Entonces viene la unción en David, fue para que fuera rey en Israel. Entonces, ahora que él dijera, vamos a usar este ejemplo del verso 21, del verso número 20 que estamos leyendo, que dijera el Señor: he hallado, un ejemplo, a Víctor y lo unjo con mi aceite santo. He hallado a Ana y la unjo con mi aceite santo. He hallado a Ligia y la unjo con mi aceite santo. He hallado a Armando y lo unjo con mi aceite santo.
Empieza a entender esta palabra y decir, Señor, tú me hallaste a mí. Porque erróneamente se nos ha enseñado que nosotros encontramos a Cristo. Erróneamente, Cristo no estaba perdido, los perdidos éramos nosotros. Y Él nos encontró a nosotros. Pero repito, como nada más repetimos lo que alguien dijo por ahí, se va, repite y repite y repite. ¿Ya encontraste a Cristo? ¿Ya encontraste a Cristo? No, Él no está perdido. El perdido era yo, la perdida eras tú. Me refiero a la presencia del Señor. Entonces, fíjate bien, leyendo este texto, dice la Escritura, he hallado a David mi siervo y lo he ungido con mi óleo santo. Cuando yo leí este pasaje, yo decía, Dios, tú estás diciendo, he hallado a Luis mi siervo y lo he ungido con mi óleo santo. Y me lo estuve repitiendo y repitiendo y repitiendo y repitiendo. ¿Por qué? Porque confesión es posesión. Lo que yo confieso, eso poseo. Entonces, háblate a ti mismo y confiésalo. Confiésalo. A ver, Silvita, di, he hallado a Silvita, mi sierva, y la unjo con mi Santo Espíritu. ¿Estamos captando, hermano? Empiézalo a vivir, empiézalo a hacer, dímelo por lo que tú quieras. Pero cuando empezamos a confesar la palabra del Señor, empezamos a vivir el gozo y las bendiciones de Dios en nuestras vidas. Es importante entender esto para que podamos, como dice el apóstol Pablo, vivir de triunfo en triunfo y de victoria en victoria en Cristo Jesús. Pero ¿sabe qué es lo que confesamos? Y lo repito otra vez, estoy mal, no puedo, estoy enfermo, me duele aquí, tengo miedo, ay, y esto por aquí y esto por allá, puro negativismo. ¿Y qué está confesando? Que es negativo, pues siga siendo de negativo. Pero yo confieso la palabra de Dios. Y la palabra de Dios me dice que ha hallado en ustedes y en mí a un siervo. ¿Y qué más ha hallado el Señor? Al hallarnos a nosotros como sus siervos, nos ha ungido con su Santo Espíritu. Tenemos la unción del Santo. Entonces, al entender esta parte de la palabra de Dios, ahora quiero que vea el verso número 21. Ve lo que dice la Escritura. Y con él, al que hallé, al que le llamo mi siervo, al que he ungido, estará mi mano, estará con él siempre mi mano, y mi brazo también lo fortalecerá. Fíjate bien lo que dice. Voy a estar contigo siempre. Y cuando te sientas débil, mi brazo te va a fortalecer. No voy a estar contigo nada más el día del servicio, no voy a estar contigo nada más el día de la oración, el día de la campaña evangelística, el día de que estás viendo un programa de televisión cristiano. Voy a estar contigo siempre, siempre, siempre. Grábate esto, voy a estar contigo siempre. Y eso es lo que nos falta creer a nosotros. Ay, si Dios estuviera conmigo, ay, no estaría sufriendo esto. Si Dios estuviera conmigo, no estaría lo que estoy pasando. Permíteme decirte, si estoy pasando una prueba, Dios está conmigo. Si estoy comiendo, Dios está conmigo. Si estoy gozoso, Dios está conmigo. Porque Él dijo, voy a estar contigo siempre. Siempre, siempre voy a estar contigo. Entonces es importante entender esto. Ahora, para entender este Salmo 89 y verso 21, quiero que lea conmigo Juan 14, 16, que todo el mundo entiendo que debiéramos saber de memoria, pero vamos a pensar que ahora, porque hace calor, se le olvidó Juan 14, 16. Y dice Juan capítulo 14 y el verso número 16, Jesús hablando de su partida física de esta tierra, después del sacrificio en la cruz del Calvario, su muerte y su resurrección. Y Él dice así: y yo rogaré al Padre, y Él les dará otro consolador para que esté con ustedes para siempre. Esto es, cuando Jesús asciende, le preguntan a los discípulos: oye, ¿cuándo vas a restaurar el reino a Israel? ¿Cuándo le vas a dar la autoridad a Israel? Ya estamos cansados de Roma, estamos cansados de la presión que el imperio romano tiene sobre nosotros. Y Jesús les contesta: a ustedes no les interesa saber cuándo vengo yo por la iglesia, pero una cosa les digo, van a ser llenos del poder del Espíritu Santo.
van a recibir el poder del Espíritu Santo. Y entonces en esa promesa dice, y va a estar con ustedes todo el tiempo. ¿Para cuándo es el Espíritu Santo, hermanos? Para siempre. Lo que Él nos dio es para siempre. Hay congregaciones que dicen, tal día es el día del Espíritu Santo, tal día es el día del Espíritu Santo. Hermano, el Espíritu Santo está con sus hijos todos los días, el lunes, el martes, el miércoles, el jueves, el viernes, en el servicio, en tu casa, en el trabajo, manejando. Ahí está la presencia de Dios con nosotros. No lo dudes. Grábate esto, la presencia de Dios, el Espíritu Santo está conmigo para siempre, porque fue promesa de parte de Dios. Él prometió estar contigo. El hombre te puede abandonar, el hijo te puede abandonar, la mamá te puede abandonar, el papá te puede abandonar, que alguien te puede abandonar, pero si alguien prometió estar contigo, es el Espíritu Santo de Dios, y nunca nos va a dejar, nunca nos va a desamparar, porque Él es fiel y verdadero para cumplir su palabra. Entonces, lo que dijo el salmista en el Salmo 89 y verso 21, lo está atestiguando y confirmando el Señor Jesucristo, que está con nosotros todo el tiempo y va a estar para siempre. Le hago una pregunta. Cuando una persona es ungida, y voy a poner el ejemplo de Saúl. Saúl ni idea tenía de ser rey. Tristemente el pueblo de Israel se cansó de que Dios fuera el que los gobernara, el que los dirigiera, y dijeron, Dios, mándanos un rey. Y Dios dijo, ¿quieren un rey como las demás naciones? Que les cobre impuestos, que los maltrate, que haga tantas cosas con ustedes. Sí, queremos un rey, no queremos que tú seas el que nos manda. A Dios le dolió, le entristeció. Fíjate bien, quiero un rey en lugar de Dios. Muy bien, Dios accedió a la petición del pueblo de Israel. Escogieron a Saúl, alto, bien parecido, más alto que todos, y lo ungen. Muy bien. Capte esto, cuando Saúl se empieza a rebelar contra Dios y empieza a perseguir a David, David lo encontró dormido en una cueva y dijo, aquí yo lo puedo matar. Él me quiere matar a mí sin haberle yo hecho nada. Él me quiere matar a mí porque tiene celos de que la gente me ama, me aprecia, me quiere matar. Aquí lo puedo matar. Pero dijo David, no puedo hacer nada contra el ungido de Dios. Aunque estuviera mal ante Dios, Saúl tenía la unción de Dios. ¿Y qué hizo entonces David? Recortó un pedazo de la tela de la ropa de Saúl. Al otro día le dice, mira Saúl, te tuve en mis manos, estabas bien dormido, te pude haber matado, pero ¿sabes qué? Aquí está la prueba, mira la tela. Ni cuenta te diste cuando corté la tela de la ropa que tenías puesta mientras dormías. ¿Y sabes por qué no te maté? Porque yo no puedo ir contra el ungido de Dios. O sea, David respetaba la unción de Dios que había en Saúl, aunque Saúl hubiese desobedecido al Señor. Entonces, a lo que voy, hermanos, cuando Dios te da algo, no te lo da por 3 días, por una semana, por 3 meses. Lo que Él te da no te lo quita. Los dones de Dios son irrevocables. Él no te lo quita, ya te lo dio y quiere que lo uses. Ahora, el punto está, como tú le uses, así le vamos a dar cuentas a Dios. Entonces, volvemos al Salmo 89, por favor, y el verso número 23. Salmo 89, verso número 23. Bendito sea el nombre del Señor. Salmo número 89. Ahora llegamos al verso número 23. Salmo 89, verso número 23. ¿Qué hace Dios con aquel que ha ungido? ¿Qué hace Dios con aquel que ha llenado de su Espíritu Santo? Salmo 89, 23 dice el Señor: yo aplastaré a sus enemigos delante de él. ¿Ves qué promesa nos da Dios? Amén. ¿Qué promesa? Aplastar a mis enemigos delante de mí, que yo vea cómo Dios los aplasta. No tiene que haber en nosotros la venganza, el desquite, el coraje, a ver cómo me las paga, a ver qué hago con esta persona. No, simplemente alguien te quiere hacer un daño
solamente dile: Señor, aquí está la persona que me hizo daño. Y tú verás cómo Dios delante de ti lo aplasta, lo humilla. ¿Para qué? Para que te des cuenta que no eres tú, que no es tu coraje, que no son tus influencias, que no es tu dinero, que no son tus amigos, que es el Dios de la gloria que puso su Santo Espíritu en ti. Y una de las bendiciones es aplastar a tus enemigos delante de ti, desbaratar a tus enemigos delante de ti. Hermano, hermana, estés donde estés, el enemigo que se quiera poner contra ti, Dios lo va a aplastar y lo vas a ver cómo lo aplasta y dirás: bendito sea el Dios que me ha ungido, bendito sea el Dios que me ha llenado de su Santo Espíritu. Si en el trabajo, como dicen allá, te dan carrilla, se burlan de ti, te están molestando, dile: Señor, ese que me está molestando, lo pongo delante de ti. Y puede ser el gerente, el jefe, quien sea, Dios lo aplasta, porque Dios no permite que sus hijos sean avergonzados. Dios no permite que sus hijos sean humillados. Dios no permite que sus hijos, a los que ha ungido con su Espíritu Santo, pierdan algún caso en la vida legal. Entonces le voy a creer a Dios. Mis enemigos serán aplastados delante de mí, porque el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios está en mí, mora en mí, y por consecuencia yo y tú y tú y tú y yo caminamos de triunfo en triunfo y de victoria en victoria en Cristo Jesús, Señor nuestro. Mis enemigos son aplastados delante de mí en el nombre del Señor Jesucristo. Qué hermosa es la palabra, qué hermoso es buscar la bendición de Dios por su Espíritu Santo. Entonces Él dice claramente, el Señor dice: aplastaré a sus adversarios delante de Él y heriré a los que lo aborrecen. Capten esto, capten esto. ¿Alguien te aborrece? Dios lo va a herir. ¿Estás captando? Alguien dice: te odio, Dios lo va a herir. Me caes mal, Dios lo va a herir. No hay que hacer corajes nosotros, ni tomar té de tila, ni de hierbabuena, nada de esas cosas. Dios pelea por nosotros. Entonces, quien te odie, Dios lo va a herir. ¿Y cómo te das cuenta? Terminan en el hospital. Yo te puedo dar testimonio de gente que por odio me quiso hacer daño, y ahorita tienen problemas de salud terribles. Así te lo platico, terribles, que siendo jóvenes a mi lado son unos viejitos. Yo solamente dije: Señor, los pongo en tus manos, los pongo en tus manos. Y los ha herido en su salud de una manera terrible, terrible. No tengo que pelear, solamente decirle: Señor, aquí están los que me aborrecen. ¿Quién hace daño? ¿Quién te quiere hacer daño? El que te aborrece, al que le caes tú mal. Bueno, preséntaselo a Dios y verás cómo Dios se encarga de herirlo, de que tú lo veas en un hospital. No es que se lo desees, que tú le veas que no puede moverse, que no puede caminar, que a temprana edad tiene problemas para sentarse, para pararse, X cosas le pasan en su cuerpo. Y diciendo: pero ¿por qué tan joven? ¿Por qué esto? Porque tenía aborrecimiento contra un hijo de Dios, contra una hija de Dios. ¿Estás captando? ¿Estás captando? Pero muchos de nosotros, por no entender la unción de Dios y el poder del Espíritu Santo de nosotros, empezamos ahí con que me odia, y a ver qué pasa, y por aquí y por allá, y no puedo dormir, lo soñé anoche, y a ver qué le pasa, y ojalá que le aplaste un rayo, ojalá que lo aplaste un tren, ojalá que vengan los Zetas y lo maten, ojalá que el cartel Jalisco venga y lo aparte, y no sé cuánta cosa. No hagas nada de eso, déjale todo a Dios. Déjale todo a Dios. Déjale todo a Dios. Esa es la unción de Dios en nosotros. Es el Espíritu Santo en nosotros. Es lo que hace el Espíritu Santo. Y me decía anoche esta persona: ¿y usted todavía cree en el Espíritu Santo? ¿Cómo no voy a creer si lo que me está diciendo la palabra de Dios? ¿Estás entendiendo, hermano?
Entonces estoy leyendo el Salmo número 89 y el verso número 23, que nos dice entonces que Él aplasta a nuestros adversarios y Él hiere a los que nos aborrecen. Verso número 24, otra promesa de lo que es la unción a través del Espíritu Santo. Con Él, esto es, con la persona que ha llenado del Espíritu Santo, con Él, dice el verso 24, estará mi fidelidad y mi misericordia. Con Él estará mi fidelidad y mi misericordia. Tú y yo podemos querer apartarnos de Dios y Dios está con nosotros. Él es fiel, Él es fiel, Él es fiel. Y su misericordia nos hace un regalo que no merecemos. Dice el verso 24. Y en mi nombre será exaltado su poder. ¿Qué significa esto, hermano? De que en el nombre del Señor es exaltado su poder. Que cuando tú y yo logramos algo, ya sea en el trabajo, en la vida diaria, en la familia, y decimos, esto estuvo muy bien, nunca lo decimos por mis fuerzas, por mi habilidad, por mi sabiduría, decimos porque Dios está conmigo, porque Dios es conmigo. Por eso exalto el poder de Dios en lo que estoy haciendo para la gloria y la honra del Señor. Verso 26, fíjate bien lo que dice: al que era ungido, al que era llenado de su Espíritu Santo, dice verso 26, Él clamará a mí y dirá, mi Padre eres tú. ¿Qué decimos nosotros? Mi Padre eres tú. Tú eres mi Padre, Señor. Hay gente que ha leído el Padre Nuestro 1,000,000 de veces y no lo entiende. Y lo lee, lo cantan, lo recitan, lo bailan, lo chiflan y no lo entienden. Dicen, Padre Nuestro, y no lo entienden. Hermano, hermana, cuando yo entiendo Dios es mi Padre, dígame, ¿qué papá no defiende a sus hijos? ¿Qué papá no pelea por sus hijos? ¿Qué papá no provee para sus hijos? ¿Qué papá no hace lo que sea por sus hijos? Pues es lo que hace Dios por nosotros. Eso es lo que hace Dios por nosotros. Dice, Él va a clamar a mí, dice el verso número 26 que estamos leyendo. Él dirá, Él es mi Padre, mi Dios y la roca de mi salvación. ¿Qué confesamos tú y yo? Dios es mi Padre, Él es mi salvación y Él es la roca en la cual yo estoy fundamentado. Rápidamente, hermano, déjenme ir para concluir, yo sé que están incómodos. Vamos al verso número 28 del Salmo 89. Verso número 28 que estamos siguiendo. Dice entonces, para siempre conservaré mi misericordia hacia Él. Siempre la misericordia de Dios para ti y para mí. Y fíjate bien, y mi pacto le será confirmado. Si Dios te hizo una promesa, Él confirma esa promesa para ti. Él confirma esa promesa para ti. Lo que Él te prometió, Él lo confirma. No es de que me lo dijo cuando estaba de buenas, me lo dijo cuando estaba así basado. No, el hombre cuando está de buenas, ¿qué hace? Está con la novia, la esposa, le promete 1000 cosas porque está de buenas. Pero y si al rato que está de malas, oye, lo que me prometiste, ya no. Pero dijiste que íbamos a ir aquí al lugar, lo dije, pero ya no. Dios no es así. Dios no es así. ¿Cuántas veces la mujer le dice al esposo, te voy a preparar tal comida? Por X razón el esposo llegó más tarde, lo que tú quieras, y llega él pensando en la comida que le prepara a su esposo. Oye, ¿y la comida? ¿Cambié de parecer? ¿Llegaste tarde? 1000 cosas. Pero Dios dice, yo voy a tener la misericordia contigo para siempre. Mi pacto va a ser para siempre. Padres de familia, pongan atención. Pongan atención, padres de familia. Aquí viene algo muy claro y muy fuerte. Verso número 30. Hablando acerca del Espíritu Santo de Dios, la unción de Dios en el creyente. Salmo 89, verso número 30. Atención, padres de familia, leanlo bien. Si sus hijos abandonan mi ley y no andan en mis juicios, fíjate bien, tus hijos ya tienen voluntad propia, decisión propia. Si ellos dicen, yo ya no quiero seguir con Dios, ya no quiero caminar con Dios, ya no quiero ir a la iglesia, ya no quiero hacer lo que dice la Biblia, así dice la Escritura, si tus hijos no andan en mis juicios, no andan en lo que yo les he enseñado por mi palabra,
Verso 31. Si violan mis estatutos y no guardan mis mandamientos. O sea, cuando el hijo comienza a desviarse de la palabra, a desviarse de la enseñanza de la palabra, dice entonces, verso número 32, entonces castigaré con vara su transgresión y con azote su iniquidad. ¿Está clara la Biblia, no? Sí. Fíjate bien, esto es muy claro. Yo no tengo que morirme porque mi hijo se anda portando mal. Ay, mi hijo se anda portando mal, mi hija, y esto por aquí, por allá. Señor, tu palabra dice que tú te encargas de azotar con azotes a mi hijo, porque se desvió de tu palabra, se desvió de tus caminos. ¿Estás captando? Esto es muy importante entenderlo. Tú y yo les enseñamos la palabra a nuestros hijos, les enseñamos el bien y el mal, cuál es el camino, cuál es la enseñanza de la palabra, cuál es la disciplina en la palabra, y de ellos está decidir. No hay que estar con que mira esto y mira que hiciste el otro. Y a veces el problema está que nosotros mismos los echamos de la iglesia y de la casa. Mira nada más cómo andas vestida, mira esto, y mira por aquí, y mira por allá, y esto y lo otro. ¿Y qué dice el hijo? Ay, mamá, lástima que seas mi mamá. Lástima que seas mi papá, por la actitud que toman. ¿Qué hay que hacer? Dios se va a encargar de ellos. Amén. Dios se va a encargar de ellos. Señor, tú trata con ellos, porque eso dice la Biblia. Así es. Eso dice la Biblia. Pero ¿sabe qué hacemos muchas veces? Con los hijos los traemos a jalones y arrastrando los hijos. Vamos a la iglesia, vamos a la iglesia, y a jalarlos, y entra a la iglesia, y vamos a la iglesia. Entra por una puerta y se sale por la otra. Ahí se acomode. ¿Verdad que os acaba de predicar este gritón? Deja que Dios trate con tus hijos. Amén. Deja que Dios trate con tus hijos. El día que entendamos la parábola del hijo pródigo, entenderemos el plan de Dios para el ser humano. Nos la han predicado 1,000,000 de veces y no la acabamos de entender. Absolutamente. Te voy a platicar un testimonio. Este hombre creció en la iglesia, su papá siendo pastor. Y entonces este muchacho llegó a los 20, 23 años de edad y que dijo, ya me cansé de la iglesia. Ya me cansé de andar de aleluya y mi papá predicando y echando fuera demonios y orando por el Espíritu Santo y todo eso, ya me cansé. Y entonces dijo, papá, yo ya me cansé de la iglesia, ya no voy a venir a la iglesia. Pero mira, hijo, ya no voy a venir. Está bien, hijo, tienes 23 años, eres libre. Y el muchacho pues, empezó a buscar los amigos, etcétera, y empezó a reunirse con algunos amigos, entre comillas, en una cantina. Y ahí se reunían, lo que le llaman una cantina para ver deportes, sport bar. Y ahí se ponían a ver el fútbol, el box, lo que fuera, y tomando. Este hombre, el papá, el predicador, ¿qué hacía? Se paraba afuera de la cantina y empezaba a orar. Empezaba a orar. Y ahí estaba orando. Entonces se convirtió en algo como ya normal en la cantina que vieran a este señor orando allá afuera. Y ahí decían todos ahí está el que está orando siempre. Ahí está el que está orando siempre. Y así empezaron a decir. Y un día a él le dijeron, oye, ¿ya viste al señor que está orando allá afuera? Uno que siempre está orando ahí con las manos para acá. Agachó la cabeza y empezó a llorar. Dijo, es mi papá. Es mi papá. Yo soy el hijo pródigo. Él no me anda correteando. Él está orando para que yo no muera en pecado. Y él siguió. Al tiempo, Dios trató con este muchacho. Dios lo llama al ministerio. Y te abro mi corazón. Él es uno de mis predicadores favoritos. Cada que yo puedo, lo sintonizo y alimenta mi alma. Me bendice la forma en que Dios lo usa predicando. ¿Qué pasó? El papá solamente oraba
para que este muchacho tuviera entendimiento y reconociera que había cometido un error al salirse de la iglesia. ¿Qué hizo el papá del hijo pródigo? Lo andaba correteando, ¿no? Oraba, ponía la mesa y tenía preparado el anillo porque confiaba en que Dios iba a contestar su oración. Fue todo. Se salió de la casa, los puercos, las algarrobas y todo ello. ¿Qué pasa con el hijo de aquel que tiene la unción del Espíritu Santo y se desvía del camino del Señor? Dios trata con ellos. Esto es lo que hay que hacer. Trata con ellos. Oro yo por mis hijos, sí, pero los pongo en las manos de Dios para que Él trate con ellos, porque ellos conocieron la palabra sin ninguna cosa adulterada, y los que me conocen por años saben que la palabra se les ha dado sin adulterarla. Amén. Sin quitarle. Amén. Ni ponerle, como es la palabra. Amén. Entonces, ¿qué dice el Señor? Si tus hijos se desvían, yo me encargo de ellos. ¿Qué hacemos? ¿Caminamos bajo la unción del Espíritu Santo? ¿Nos sometemos a Dios? Sí. Todo lo que Dios hace, hermanos, obra para bien. Absolutamente obra para bien. Estamos leyendo el Salmo 89 y el verso número 33, ¿verdad? Ahora viene una cosa, fíjate bien, ya que trata con los hijos, dice: entonces castigaré con vara su transgresión y con azote su iniquidad, pero no quitaré de él mi misericordia. ¿Qué significa? Que tu hijo, mis hijos, si están mal delante de Dios, dice, todavía los guardo por misericordia. Por misericordia, dice, no quitaré de él mi misericordia, ni obraré falsamente en mi fidelidad. No quebrantaré mi pacto, ni cambiaré la palabra de mis labios. Lo que Dios te ha prometido a ti y me ha prometido a mí, bajo la unción de su Santo Espíritu, se va a cumplir. Amén. Se va a cumplir. Hay cosas que nos van a doler, sea por nuestros hijos, que se desvíen, que anden mal, como te he abierto mi corazón. Me duele lo que les pasa, me duele lo que están sufriendo, pero se han desviado. Se han desviado. ¿Qué hacer? Esperar en Dios, porque su misericordia es para siempre. Amén. Esperar en Dios. Es todo lo que hay que hacer, esperar y confiar en el Señor. Así hemos concluido otra emisión de tu programa Esdras Ministries. Si gustas comunicarte con nosotros, puedes hacerlo vía WhatsApp 019099272425. Una vez más, 019099272425. O escríbenos correo electrónico luislaraserrano@yahoo.com.